Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Vamos a esperar unos 5 minutos y se conecten todos. A ver, mientras esperamos me tienen a la lista. Paula Alberca. Presente. Jordi Armijos. Carla Checa. Claudia Cruz. Carlos Encalada. Jennifer Gallardo. Mabel Meneses. Gabriel Mestanza. No sé si suena. David Nieto. Karen Ortiz. Julie Porras. Presente, profe. De Nieto. Ariana Zarango. Presente, profe. Doménica Veláztegui. Presente. Adrián Vélez. Melanie Vizcaíno. Keira Zamora. Presente. ¿Alguien más que haya llegado recién? Yo le hice. Karen Vamos a ver, Ortiz. creo que ya mismo viene el licencia, espérese. Ok. Karen Ortiz, Adrián. Adrián no viene. De hecho, ahí está el Gabriel. licencia, creo que simplemente puedo activar el micrófono. Así, ya está Mabel. Mabel Patricia. Ok. Está recién, pues, hija de Dios. Very well. No viene Adrián, Gabriel. Ok, esperemos que lleguen los demás. Dice que hay que esperar 5 minutos, faltan 2, esperemos 2 minutos. Que lleguen los señores y señoritas. Jordi Mijos, Carla Checa. Hola Jordi. A ver, bueno. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el modernismo, contexto histórico, social y cultural, de la página 128. Ubicar cronológicamente los textos más representativos es la destreza que hemos estado desarrollando durante todo estos temas, ¿no? Bien. Pregunta abierta. ¿Qué significa moderno? Pregunta para ustedes. ¿Qué significa para ustedes moderno? ¿Cuál? ¿Qué significa moderno? Actual, o sea, eso. Ah, ya, yo te escuché cuál. Ya, exacto. Algo actual, ya. Vamos a ver un poquito acerca, bueno, esperemos ya. Están llegando algunos estudiantes. Están justo a tiempo. Vamos a hablar un poco acerca del modernismo acá con un enlace de internet. El modernismo. Historia y cultura. Hoy vamos a hablar sobre el tema de manera superficial. Ya en
En las próximas clases que tengamos lo vamos a abordar con más profundidad y vamos a hacer actividades como siempre, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar solamente del tema de manera superficial para tener conocimiento que es el modernismo. Acuérdense que mañana no hay clase, entonces ya el día de mañana tienen ustedes libre para pasar en familia. Ok, historia y cultura. Su periodo fue desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se dio esto del modernismo. Tras la Segunda Guerra Mundial nace el modernismo. Lo que buscaba era separarse de la burguesía. Los primeros lugares donde surgió el modernismo fueron Francia, Alemania e Inglaterra. Sus corrientes filosóficas y artísticas se consideraron modelos en los círculos intelectuales. No, tranquila, Julia. Durante este periodo se produjeron grandes cambios en la mayoría de los países latinoamericanos. En épocas anteriores los escritores habían tenido que dedicarse a la política, incluso ganarse la vida como vendedores, comerciantes, etc. Mire cómo era, ¿no? En épocas anteriores los escritores ¿qué hacían? Dedicarse a la política, incluso ganarse la vida como vendedores, comerciantes, etc. O sea, no vivían de la escritura en las épocas anteriores, pero a partir ya del modernismo podían gozar con un poco más de privilegios los escritores, ¿no? Podían vivir de ella. Tomen en cuenta que la escritura no es una profesión donde usted de la cual usted va a vivir, pero sí es una profesión en que le ayuda a usted a expresar lo que siente o piensa o lo que quiera de pronto decir y no puede hacerlo de manera directa y lo hace indirecta de manera por medio de la literatura, ¿no? ¿Cómo surgió esto del modernismo? Un grupo de jóvenes escritores hispanoamericanos a finales del siglo XIX iniciaron un cambio de las letras del habla hispana. A partir de 1888 fue liderada por el nicaragüense Rubén Darío. Era una actitud ante la vida, una forma que utilizó Hispanoamérica para expresar la crisis que se vivía. El modernismo intentó unir dos ideas, el romanticismo y el realismo. Mire, el modernismo dice que intentó unir dos ideas. Tenemos el romanticismo que lo tornó hacia el mundo antiguo, la tradición, el pasado. Y el realismo que lo volvió hacia el presente, a lo moderno. Entonces, acordémonos que estas corrientes, el romanticismo apelaba más a los sentimientos, ¿no? En cambio, el realismo era más a la realidad, fuera de sentimentalismo, sino más bien lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo que estaba pasando en realidad en la sociedad. Esta corriente del modernismo los unió a las dos para plantear una sola, en este caso el romanticismo, como ven, que el torno hacia el mundo antiguo, la tradición del pasado, o sea, apelaban al pasado para plantear sus sentimientos y el realismo lo planteaban con la realidad que estaba pasando en ese momento con miras al modernismo. Las características principales del modernismo son las siguientes: libertad creadora. Aquí vamos a plantearnos un poco, ¿no? Si hablamos de libertad creadora, ¿qué quiere decir? Que los actores tenían libertad para crear sus obras, ¿no? No tenían un rasgo de decir que tienen que seguir estas líneas o estas pautas para poder hacerlo, sino más bien tenían la libertad de crear sus obras como les pareciera, obviamente apelando al modernismo, ¿no? No quedándose en el pasado, sino más bien utilizando el romanticismo y utilizando, en este caso, para apelar desde un punto de vista moderno. Sentido aristocrático del arte, el poeta está por encima de la realidad cotidiana, mente abierta hacia todo lo nuevo. Esto también es otra parte, o sea, se abrían a algo nuevo, ¿no? No se quedaban con el hecho de que las corrientes antiguas, cómo se seguían las reglas, tenían que hacer todo lo de antes, ¿no? En cambio aquí el moderno, pues obviamente tiende a lo nuevo, a lo distinto, a lo diferente, ¿no?
Correspondencia de las artes, literatura, pintura, la música, la escultura. Practica el impresionismo descriptivo, gusto por los diferentes temas como pintorescos, decorativos, exóticos, de la fauna y la flora, etc. Temas modernistas, ¿cuáles eran los temas modernistas? La modernidad es el tema esencial del movimiento, ser moderno es decir, estar en tono con el mundo. El arte representó la realidad y la búsqueda del texto literario de una manera más reflejada. La innovación se trató de buscar, explorar, andar, inventar nuevos caminos, nuevas lenguas, otras geografía. El asombro y misterio, la complejidad que nos muestra la vida, la forma literaria y artística de mostrar en general sus misterios. Género del modernismo, tenemos dentro del género del modernismo está la poesía, el ensayo y la novela. La poesía fue el género más empleado por los modernistas. Un gran número de poemas de altísima sensibilidad y belleza se dieron a conocer en este género literario, como las obras de Rubén Darío, José Martí, Leopoldo Lugones, José Asunción Silva. Son los más representativos de la poesía moderna. En el ensayo con este género decidieron hacer una literatura más seria y sólida, buscaron un horizonte intelectual con mayor propósito de un mundo en expansión y la mejor forma que encontraron de expresarla fue el ensayo. Entre ellos se destacaron José Martí, Rubén Darío y José Enrique Rodo. Vemos que Rubén Darío se destacó tanto en la poesía como en el ensayo, ¿no? Igual en el caso de José Martí. La novela, el tipo de novela que se destacó en el modernismo fue la novela del artista. La más destacada fue De sobremesa, de José Asunción Silva, la cual el artista es el objeto de la trama. Tenemos un representante de la novela del modernismo. Principales autores del modernismo: Rubén Darío, del 67 al 16, fue un periodista y diplomático hasta 1898. Publicó y actuó en Chile, Centroamérica y Argentina. En el mismo año viajó a España y vivió en Francia y otros países de Europa. Su principal obra es Cantos de Vida y Esperanza, que fue escrito en 1903, a pocos años de su fallecimiento. José Martí, 1853 al 95, su vida estuvo marcada por la temprana y constante lucha por la libertad de su patria. Sufrió castigos y destierros por lo que vivió en Europa y España. Sus obras más destacadas eran poemas como Ismaelillo. Su poesía está llena de gracia, armonía y sonora. José Enrique Rodo, 1871, fue pensador y periodista. Se lo considera junto a Rubén Darío que mejor define los aspectos del modernismo. Fue principalmente un ensayista. Una de las principales obras es Ariel. Entonces José Enrique Rodo es una de las personas que mejor define los aspectos del modernismo, junto con Rubén Darío, ¿no? El nicaragüense, que es el fundador prácticamente del modernismo en América. Pero verá que estamos hablando del modernismo en América, no estamos hablando a nivel de Europa y todo eso, no, estamos hablando de Latinoamérica. Leopoldo Lugones nació en 1874, fue un gran renovador de la poesía argentina de comienzos del siglo XX e influyó en las vanguardias posteriores. Se le concedió el primer Premio Nacional de la Literatura. Luego de unirse al movimiento, se volvió uno de los representantes más importantes. Su obra más destacada fue Lunario Sentimental. Eso como medio de interpretación para conocer un poco acerca de el modernismo. ¿Ok? Bien, aquí tenemos el modernismo, contexto histórico, social y cultural. Vamos a hacer en el texto, dice, explica qué significa para ti la palabra moderno. Proporciona ejemplos de lo que es moderno. Vamos a escribir en el texto para ustedes qué significa la palabra moderno. Y van a proporcionar un ejemplo
de lo que para usted es moderno. Alguien llegó de pronto recién, Adrián Vélez, ¿no? Jennifer Gallardo no está. Bueno. Que explica qué significa para ti la palabra moderno y plantea un ejemplo que es moderno. A ver, alguien que pueda participar en el chat o de manera oral. Dígame, ¿qué es para usted ser moderno o la palabra moderno? Y plantea un ejemplo de moderno. Por ejemplo, el señor Gabriel decía actual. Ya, pero un ejemplo. A ver, ¿alguien iba a hablar? Innovación. Ya, innovación. Dicen que moderno es innovación. La tecnología, dice, ya, la tecnología es moderno. Lo que se usa en la actualidad con frecuencia, por ejemplo, la tecnología, ya. Pero verá que le pregunta para usted, entonces sí está bien. ¿Qué es moderno? Dice la tecnología, lo que se usa con frecuencia. Está bien porque es para usted. ¿Ya? Ok. ¿Cómo surgió el modernismo? ¿Por qué una palabra puede tener más de un significado? Pregunta. ¿Por qué una palabra puede tener más de un significado? ¿Por qué creo que usted una palabra tiene más de un significado? Lo que dice, no dice que tiene, sino puede tener. Porque lo puedes ver desde muchas perspectivas, dicen, ok, la puedes ver desde diferentes puntos de vista, ok. Ya. ¿Cómo surgió el modernismo? Contexto histórico y cultural. ¿Cómo se dio esto del modernismo? Ya habíamos visto un poco acerca de las diapositivas, cómo fue surgiendo el modernismo, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de expansión imperialista en la que las potencias europeas consiguieron controlar extensas regiones del planeta y establecieron un dominio formal sobre territorios en África, Asia y Oceanía. Es importante conocer el contexto, ¿no? El contexto histórico y cultural del modernismo para poder plantear un punto de vista o una idea, ¿sí? Porque si nosotros no vemos el contexto y cómo se dio o cómo fue naciendo el modernismo, pues entonces nosotros no vamos a entender. A su vez, los países industrializados habían decidido poner a disposición de los gobiernos latinoamericanos préstamos de capital, sobre todo para el afianzamiento del orden interno y del desarrollo del transporte ferroviario, perdón, que no veo ya. Entonces aquí vemos ya cómo fue naciendo el modernismo. Acuérdense que en la época antigua, cuando nació la máquina de vapor y todo esto, el ferrocarril y todo esto, empezó a darse ya una nueva forma de pensamiento, ¿no? Lo moderno estaba llegando, las industrias y todo esto. Entonces eso fue dándose, ese es el contexto histórico y social, y ese fue cambiando también los pensamientos y la forma de hacer literatura. Todo esto tiene un auge, ¿no? Se viene dando desde mucho antes. No se queda atascado la literatura en el pasado con los sentimientos y todo eso, sino más bien se plantea a lo moderno, a lo nuevo. El dinero y los negocios seguían siendo los grandes protagonistas. El liberalismo y la división internacional de trabajo eran las doctrinas imperantes. La primera promovía la libre circulación de bienes sin intervención del Estado. La segunda estimulaba la especialización de las naciones en aquellos que elaboraban mejor y a más bajo costo. Entonces se veía también ver una competencia en sí, ¿no? La generación del 98 surge en España como una reacción de los intelectuales y escritores de la época a la decadencia que perciben en la sociedad española, producto del atraso material de España frente a los otros países europeos y a la pérdida de su antiguo poder. En efecto, en 1898 España perdió sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Como vemos aquí, España
que, que fue colonizando, ¿no? Tanto en América, en todo el continente americano, pues se estaba viendo de que iba siendo derrotada, ¿no? Perdiendo su poder imperial en todos los países que había conquistado anteriormente. La respuesta literaria en América. El modernismo en el primer movimiento literario surgió en Latinoamérica, ¿ya? Es el primer movimiento literario surgido en Latinoamérica. Tomemos en cuenta que el modernismo, entonces, es el primer movimiento literario surgido en Latinoamérica. Aquí ya tenemos un punto, ¿no? Que en Latinoamérica nace el modernismo. Se reconoce como iniciador de este corriente el escritor nicaragüense Rubén Darío con la publicación de Azul en 1888. Entonces tenemos ya aquí la historia, ¿no? Si hablamos del modernismo, entonces el modernismo es una corriente literaria nacida en Latinoamérica. No es de Europa, no es que nació en España, ni nada de esto. Entonces nace en Latinoamérica, ¿no? Con su obra Azul de Rubén Darío, ¿no? En 1888. Rubén Darío habló del modernismo como el espíritu nuevo que anima a un pequeño pero triunfante y soberbio grupo de escritores y poetas de América Española, en busca de la libertad y el vuelo y el triunfo de lo bello sobre lo receptivo, en la prosa y la novela y la novedad, perdón, en la poesía. Entonces aquí vemos la percepción sobre sobre la perspectiva en la prosa y la novedad en la poesía, dar color, vida y aire y flexibilidad al antiguo verso que sufría anquilosis apretado en un tren tomado moldes de hierro. Ay, ya estoy ciego. Tomado en trenes, tomados moldes de hierro. Entonces aquí vemos que la obra literaria de Rubén Darío pues ya tiende a lo moderno, ¿no? A darle un nuevo aire, a ser distinto. Ya no estar apegado con la antigüedad, ¿no? Solo apelando a los sentimientos y todo eso, ¿no? O el romanticismo, ¿no? Entonces más bien ya se apela a lo moderno, a lo que está sucediendo en ese momento. A eso se requiere, ¿no? El modernismo. ¿Por qué? Porque plasman lo que está sucediendo en el pueblo, en la ciudad, en una sociedad que va cambiando. Entonces, la literatura también expresa por medio de la prosa, por medio de la poesía, lo que está sucediendo, ¿no? El modernismo como periodo literario se extendió por Latinoamérica hasta la segunda década del siglo XX. Influiría también en escritores españoles de la época. Durante ese tiempo, América Latina vive el periodo de modernización dependiente con su incorporación al comercio mundial, el crecimiento de las capitales urbanas y un y un creciente proceso de industrialización. Aquí vemos ya el cambio, ¿no? La industria era prácticamente lo que fue dando a a una nueva forma de pensar, ¿no? Eso era el modernismo. Acuérdense también que Latinoamérica era pues un continente eh, colonizado por los españoles. Entonces poco a poco se fue liberando y fueron pues siendo ellos los protagonistas de su propia existencia. Todo ello genera diferencias sociales y valoración del dinero y del éxito material. Más que un movimiento literario, el modernismo fue una actitud ante la vida, la forma en que Hispanoamérica expresó la crisis universal que se vivió hasta finales del siglo XIX y que se manifestó en todos los aspectos de la existencia como un profundo cambio. El modernismo intentó unir, por tanto, dos ideas. El romanticismo era la visión del mundo antiguo, la tradición, el pasado, y el realismo que lo volcó al presente, a lo actual. Ya habíamos visto eso, ¿no? Las características generales del modernismo son: el modernismo fue considerado como un movimiento de profunda renovación estética y literaria. O sea, cambiaron todo, ¿no? Tanto estético como literario. El modernismo fue distinto, quería transmitir lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando,
pero no solamente como un simple movimiento literario, sino más bien un movimiento que reflejaba el cambio establecido. América Latina sintió la necesidad de crear un nuevo lenguaje poético y una nueva literatura. Por esta razón se renovaron las formas métricas y los ritmos poéticos. En el fondo, lo que se impulsó fue una nueva conciencia y sensibilidad. Acuérdense que anteriormente Latinoamérica, en el continente americano, los autores, escritores, copiaban las formas de escribir de los europeos para transmitir algo, ¿no? Entonces ya con el modernismo creado en Latinoamérica, cambió todo, tanto pues dice, las formas métricas y los ritmos poéticos ya fueron cambiando a prácticamente apelándose a este nuevo movimiento nacido en América. La influencia del llamado art de fin del siglo proporcionó a la poesía modernista lujo y refinamiento. El preciosismo o el refinamiento y cuidado excesivo en la búsqueda de la expresión enriqueció el léxico. Entonces cuidaban su forma de expresar, ¿no? Para que su léxico sea claro y preciso. Los modernistas exaltaron la sensibilidad de figuras como Salomé y Venus. Esta sensualidad reflejada en el amor de la mujer fue uno de los temas principales de los poetas. Los escritores hacían del arte y la belleza el verdadero y casi el único objetivo de la creación literaria. Miren, aquí también hay un punto, ¿no? Hacían del arte y la belleza el verdadero y casi el único objetivo de la creación literaria. O sea, se planteaban desde ese punto, ¿no? Ese era el tema principal, el arte y la belleza. Hacia la etapa final del modernismo, la actitud de los poetas evasiva y taciturna cambia por una renovada fuerza, crítica social y compromiso con la realidad. El cosmopolitismo o el hecho de considerarse ciudadanos del mundo fue una de las características fundamentales del modernismo. No se lo entendió como imitación de otras formas de expresión universal, sino como una estrategia para reconocer y buscar en ellas la propia originalidad. Claro, porque es un movimiento que nace en Latinoamérica, lo que buscaba ser originales, ¿no? Crear su propia corriente y expresar lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. El modernismo fue una búsqueda de la realidad latinoamericana y se proyectó como un movimiento de libertad expresiva del nuevo continente. Entonces, en síntesis, eso es lo que buscaba el modernismo, ¿no? Una búsqueda de la realidad, o sea, de lo que en verdad estaba sucediendo en Latinoamérica, expresarla por medio de la literatura, y un movimiento de libertad expresiva del nuevo continente. Entonces, eso era el modernismo en sí, lo que buscaba, lo que quería transmitir y lo que quería llevar a cabo dentro de sus obras. Principales creaciones literarias tenemos la narrativa, la lírica. En el tema de la narrativa tenemos en el género narrativo se destaca el ensayo. En Cuba tenemos los siguientes artistas que son los siguientes literatos. José Martí produce numerosos ensayos, entre ellos Nuestra América. En Uruguay, José Enrique Rodó escribe Ariel en la obra manifiesta su preocupación por el destino de América Latina frente a Estados Unidos y el materialismo que este país representa. La lírica tenemos en México, el poeta destacado del modernismo es Amado Nervo. En Colombia, José Asunción Silva. En Cuba, José Martí. En Argentina destaca la figura de Leopoldo Lugones con su texto Lunario Sentimental. Y en Nicaragua tenemos pues a Rubén Darío. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta que Rubén Darío fue la persona que dio o vio nacer este nuevo género del modernismo. Que tenemos Rubén Darío, marco de referencia, su época, su biografía, el gran cambio que planteó, los recursos estilísticos que se utilizó dentro de sus obras. Tenemos también la sensorialidad, la ambientación irreal insólita, la perfección formal, son
son los diferentes recursos estilísticos, la sinestesia, la literación. Tomemos en cuenta que a base de este del modernismo, también tenemos el enasílabo, decasílabo. Con este tema vamos a trabajar un poco ya en la creación de obras desde un punto de vista, pero lo vamos a hacer esta vez en pareja, ¿sí? Por ejemplo, para ir creando nuestras obras, vamos a hacerlo por medio de un blog. Voy a hacer que cada grupo, cada pareja cree un blog. Y en ese blog van a ir subiendo todas las obras literarias que vamos a ir creando los estudiantes durante todo lo del parcial que nos queda y durante todo el parcial que viene. Y al final, en el tercer parcial, faltando, qué sé yo, 1 o 2 semanas para que termine el tercer parcial, pues se presentará todo lo que se trabajó en los blogs. ¿Exacto? Porque tomemos en cuenta que si hablamos de literatura, lo principal de la literatura es ponerlo en práctica. ¿Cómo se lo pone en práctica? Realizando nuestras propias obras literarias a base de lo aprendido. ¿A qué me refiero con base de lo aprendido? Por ejemplo, utilizando los recursos estilísticos que utilizaban los autores, siguiendo una corriente literaria, utilizando los números de sílabas para que todos sean, por ejemplo, arte mayor, arte menor, si son alejandrinos, decasílabos, dodecasílabos, ya eso depende cómo lo vamos haciendo. Entonces, la mejor forma para trabajar en lo que es literatura es practicando, ¿sí? Entonces, en nuestra próxima clase, que sería el día lunes, porque tomemos en cuenta que el día de mañana no hay clases, entonces ya iríamos, bueno, el día martes, porque usted tampoco tiene clases conmigo el lunes. Entonces, iríamos ya creando nuestro blog por parejas para allí ir subiendo nuestras obras literarias. Obviamente que no voy a pedir que hagan una novela, ¿no? Porque eso sería extenso, pero sí podemos escribir un cuento corto, una fábula, podemos hacer un ensayo literario, obviamente. Podemos hacer alguna reseña de algunos autores, todo eso podemos ir subiendo. Podemos también plantear opiniones literarias acerca de diferentes obras, que lo podemos hacer con facilidad, y todo eso será subido a los blogs. Pero ya con ello lo haríamos la semana que viene, porque mañana pues no hay clases. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hacer en parejas, ¿no? Lo voy a poner en parejas, como ustedes son 16. Obviamente lo voy a colocar en parejas que más trabajen juntos, ¿no? Que puedan trabajar juntos sobre todo y que se lleven. Ya a partir de la semana que viene hacemos esa actividad. Bueno, chicos, gracias por su atención. Nos vemos entonces el día martes. Que tengan un excelente fin de semana. El que mañana no hay clases, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, profe. Chao, profe. A ver qué decía por aquí. Igualmente. Chau, chau. Chao. Chau.